que voy a desarrollar el de cefalea o dolor de cabeza, básicamente en realidad lo voy a encarar como dolor, o sea, como motivo de consulta para un clínico que está en una guardia. Si bien voy a hacer una pequeña introducción de dolor de cabeza, después en realidad me voy a abocar sobre cuando uno está en la guardia y viene un paciente que nos consulta con dolor de cabeza y en donde uno va a tener que decidir si ese dolor de cabeza es un dolor de cabeza primario o secundario a una patología intracraniana o general que amerite hacer estudios, internaciones, consultas neurológicas. Y que eso muchas veces lo tenemos que hacer rápido, tomar decisiones rápidas y tenemos que tener en cuenta cuáles son los síntomas y signos de alarma en ese caso. Bueno, el dolor de cabeza es un síntoma tan antiguo como la humanidad y es uno de los motivos de consulta en el consultorio neurológico más frecuente, junto con los dolores dorsolumbares y los mareos. Si bien la mayoría no se asocia a enfermedades graves, es decir, son las cefaleas primarias, hay un porcentaje de pacientes que sí requieren estudios, que eso es lo que nos vamos a abocar a tratar de investigar para ver cuáles son las secundarias y que pueden ser potencialmente graves. Generan igualmente las primarias un gran deterioro en la calidad de vida, ya que, por ejemplo, las migrañas son de gran intensidad y muchas veces impiden el poder estudiar o el poder trabajar o el poder hacer las actividades cotidianas y eso va a llevar a deterioro en la calidad de vida, ausencias laborales e impacto económico, por supuesto. Bueno, dentro de las primarias tenemos tres: la migraña, la cefalea tipo tensión, las tres como las más comunes para que tengan en cuenta, la migraña, la cefalea tipo tensión y la cefalea en racimos. Algunos ejemplos de cefaleas secundarias son las posteriores a traumatismos encefalocranianos, asociados a trastornos vasculares, asociados a infecciones, asociados a tumores, asociados a aumentos de la presión endocraniana o disminuciones de la presión endocraniana, asociado a alteraciones en las estructuras del macizo craneofacial. Bueno, la lista es larga. Yo se lo dejo al PowerPoint, así que si quieren después pueden copiar. Algunas consideraciones con respecto a la migraña. Para tener en cuenta o sospechar una migraña, es un dolor generalmente que predomina en una mitad de la cabeza. Si bien cuando se hace muy intenso y en la medida que se prolonga en el tiempo puede generalizarse, siempre duele más una mitad de la cabeza. Por eso se dice dolor en hemicrania. Cuando es muy intenso uno ya siente como que le explota la cabeza, pero en general pulsa, va a sentir en el lugar de la hemicrania que comenzó la pulsación, el ser pulsátil. Puede estar acompañado de náuseas, de vómitos, de intolerancia a la luz, a los ruidos. El paciente requiere estar acostado en silencio, aumenta con el ejercicio, a diferencia del tensional, que uno a lo mejor le dice vaya a dar una vuelta, distráigase y mejora. Acá no puede, tiene que ir a acostarse el paciente. En las mujeres es más frecuente que sea en el periodo premenstrual. Hay una carga genética, muchas veces hay antecedentes genéticos en la familia y tenemos dos tipos, la común, que es la que no tiene un aura previo, y la clásica. La común es mucho más frecuente, 5-1 con respecto a la cefalea clásica, en donde hay un aura o un síntoma neurológico previo. Lo más frecuente es que el síntoma neurológico previo sea de origen visual, escotomas centellantes, fosfenos, pérdidas visuales, que pueden preceder o acompañar al dolor de cabeza. Menos frecuentemente puede ser sensitivo, motor, según el tipo de migraña, ¿no? A veces, además de lo que es prodrómico, de lo que es el aura en sí neurológica,
puede haber síntomas prodrómicos. El paciente días previos puede tener cambios en el estado de humor o mayor o menor apetito, en general, síntomas difusos, ¿no? Posee un gran impacto en la calidad de vida, puesto que es un dolor intenso, y según la frecuencia del dolor, uno tiene síntomas, tratamientos para el momento de la crisis, pero si los síntomas son muy frecuentes, las crisis son muy frecuentes, hay tratamientos preventivos para evitar que se haga una cefalea, o sea, migrañosa común en una cefalea crónica diaria, porque muchas veces estos pacientes, por la intensidad del dolor, terminan tomando demasiado analgésicos, entre ellos analgésicos con ergotamina, que tienen una tendencia a tener una adicción a la misma, es decir, cuando deja de tener efecto la ergotamina vuelve la migraña y entonces terminan tomando diariamente ergotamina. Para eso están los tratamientos preventivos. La cefalea tensional del dolor no tiene ninguna característica pulsátil, es opresivo, generalmente de fronto-occipital, a veces parietal-temporal, es como un casco, una vincha que va apretando la cabeza. No se acompaña de náuseas ni de vómitos, generalmente diario, más vespertino, después de haber trabajado, estudiado. Y al contrario, acá mejora si el paciente uno le hace hacer una actividad de distracción o de actividad física. Bueno, también es muy diferente el tratamiento y podemos distinguir lo que es la cefalea tensional de la migrañosa. Un paciente puede tener ambas también, es decir, a veces puede tener una crisis jaquecosa y muchos otros días puede tener migrañas tensionales. Bueno, acá no la tengo, pero la cefalea en racimo es una cefalea especial. En este caso es más frecuente en el hombre 5-1 que en la mujer. Es un dolor que ocurre generalmente 1 o 2 horas después de uno haberse dormido. Y lo despierta al paciente por la intensidad. Es muy intenso, es un dolor periocular, como si le estuvieran apuñalando en el ojo. El paciente está muy inquieto, se moviliza por la intensidad del dolor y va a haber síntomas vegetativos como enrojecimiento visual, lagrimeo, taponamiento nasal o rinorrea, miosis. Y es un dolor corto, en duración muy intenso, puede durar de 15 minutos a 2 horas. Característicamente, si ustedes tienen un paciente con estos síntomas y están en la guardia, ustedes le ponen oxígeno y se le pasa el dolor. Entonces ya hacen el diagnóstico, porque es propio de esta entidad, de la cefalea en racimo o cefalea de Corton. Bueno, acá estamos entonces cuando tenemos un paciente que nos consulta con cefalea en la sala de emergencia. ¿Qué tenemos que preguntar para poder diferenciar lo que es una cefalea orgánica de lo que es una cefalea primaria, de la que hablamos, o benigna, que son la mayoría, en donde ustedes le van a hacer un tratamiento sintomático y lo van a derivar por consultorio externo al neurólogo para que haga un seguimiento. Pero si es una cefalea orgánica, ustedes tienen que tomar la decisión de internación y estudio. Para poder definir qué hago, lo fundamental es el interrogatorio, la anamnesis detallada. Uno es el perfil temporal. Hay cefaleas que son hiperagudas, otras agudas, otras subagudas y otras crónicas. En este sentido, por ejemplo, ¿cuál es la que ustedes lo alertarían y ya se prenderían la lamparita de como que acá hay algo grave? La hiperaguda. Toda cefalea en estallido, alguien que nunca tuvo dolor de cabeza y le estalla la cabeza, es decir, de gran intensidad y abrupto de un segundo al otro, porque es diferente lo que es una migraña. La migraña puede tener el acné, es decir, la mayor intensidad y sentir uno que le explota la cabeza, pero no de un segundo al otro, sino generalmente tarda 15 minutos, media hora por lo menos,
para hacerse intensa. En vez de este, un paciente que está absolutamente normal, sin dolor de cabeza, y de golpe siente que le explota la cabeza. ¿Qué piensan en ese caso? ¿Vascular cuál? ¿De qué tipo? No, isquémico no. Hemorragia subaracnoidea. Es una hemorragia, pero ¿una hemorragia en dónde? Para que sea tan abrupto así. Subaracnoidea. ¿Qué es lo más característico? Que haya una ruptura de un aneurisma congénita, o una ruptura de una malformación arteriovenosa, pero generalmente la ruptura del aneurisma es lo clásico que da ese dolor abrupto, alguien que nunca ha tenido dolor, o a lo mejor ha tenido otros tipos de dolor, pero no nada con ese perfil temporal tan agudo. Bueno, acá está que sea primera crisis o recurrente. Por supuesto, la primera crisis siempre amerita mayor estudio que las recurrentes. Alguien que ya viene, decir, con periodo libre entre una y otra crisis. Uno tiene una crisis dolorosa e intensa, pasan 3 semanas, un mes y tiene otra crisis dolorosa, con náusea, vómito, todo eso. ¿Qué piensan? Lo que hablamos recién, que es más un migrañoso, por más que sea. Porque hay intervalo libre entre una crisis y la otra, no es que está con dolor permanente todos los días. No, es un dolor, si viene intenso, pasa un tiempo y después tiene otra crisis dolorosa. Entonces es importante saber si es la primera o recurre. Si es desde que apareció, si la tiene permanentemente o fluctuó y qué es lo que la hace fluctuar también. Entonces hay factores que pueden agravar o que pueden aliviar. ¿Qué factores ustedes pueden argumentarlo como factores agravantes que pueden ser índice de que hay algo intracraniano peligroso? Por ejemplo, que aumente con maniobras de Valsalva, que aumente la presión endocraniana. Toda aquella maniobra que aumente la presión endocraniana y que provoque dolor de cabeza, ustedes lo tienen que alertar de que puede llegar a haber alguna patología endocraniana. Es decir, desde agacharse, desde ir al baño, desde toser, cualquier la actividad de hacer fuerza, todo lo que sea una maniobra de Valsalva tienen que tenerlo en cuenta como factor agravante. La posición corporal en la que aparece el dolor de cabeza, aquel dolor de cabeza que aparece a la noche, sobre todo a la mañana al despertarse, ¿qué les puede hacer pensar? Un tumor, claro, por la cuestión de que aumenta la presión endocraniana por estar en la posición horizontal y que generalmente aún mejora posteriormente, a lo mejor con el simple hecho de levantarse. Es un dolor de cabeza que desde que apareció aparece todos los días también, no es un dolor de cabeza que aparece un día y pasa semanas hasta que aparezca otra, no, un dolor continuo, subagudo, de semanas de duración o meses de duración todos los días y generalmente que aparecen más estando acostado y que mejoran al levantarse. Todo lo contrario ocurre cuando uno tiene hipotensión del líquido cefalorraquídeo. Cuando uno tiene, por ejemplo, una hipotensión del líquido cefalorraquídeo. En vez de tener hipertensión endocraniana, tiene hipotensión endocraniana. Cuando hacemos, por ejemplo, una punción lumbar. Si hacemos una punción lumbar en un paciente que tenía meningitis, no, tenía hipertensión endocraniana, le mejoramos el dolor de cabeza. Pero si hacemos una punción lumbar por sospecha de meningitis, pero no tenía meningitis, luego de la punción lumbar en algunos pacientes puede seguir habiendo un goteo de líquido cefalorraquídeo en la región paraespinal y entonces haber una disminución de líquido cefalorraquídeo y una hipotensión endocraniana. Entonces es un dolor que ¿en qué momento ocurre? Cuando está parado, todo lo contrario. Está parado, al rato de estar parado tiene dolor de cabeza. Se acuesta, mejora instantáneamente.
Eso también es muy tranquilizador después de hacer una punción lumbar, porque el paciente en realidad se va a mejorar espontáneamente en día o semana en la medida en que vuelva a tener la misma cantidad de líquido cefalorraquídeo. Bueno, también tenemos que tener en cuenta qué tipo de dolor, ya dijimos si es pulsátil o si es opresivo, en qué lugar localiza, la intensidad del mismo y el estado general del paciente. Bueno, acá volvemos a repetir los síntomas de alarma. La aparición brusca de una nueva cefalea intensa, que nos hace sospechar una hemorragia subaracnoidea, que empeore de manera progresiva, que la cefalea sea continua y cada vez peor, nos hace pensar en una masa ocupante de espacio. Que aparezca con el ejercicio, con la tos, con el esfuerzo también, nos hace pensar que hay un aumento en la presión endocraniana. Que tenga síntomas asociados, es decir, cualquiera que tenga una alteración en el estado mental, ya sea una tendencia a una somnolencia, esté confuso, no esté como siempre, o falta de equilibrio, o tenga cualquier déficit neurológico focal. Ustedes saben a qué me refiero cuando hablo de déficit neurológico focal, ¿no? Es decir, una función de un lugar del cerebro que falla, ya sea donde esté la masa ocupante de espacio, si está en región occipital, yo voy a tener una hemianopsia contralateral. Si está en una región motora, voy a tener una hemiparesia del lado contrario. Si está en una región sensitiva, una hemipoestesia. Depende, si está en una región frontal, no motora, prefrontal, vamos a tener una alteración del carácter. Según donde esté ubicado la alteración, vamos a tener un déficit neurológico focal, por eso es muy importante hacer el examen neurológico completo, para tratar de buscar el déficit neurológico focal. Y a su vez, no se olviden, siempre en el examen neurológico completo, hacer las maniobras de si el paciente tiene rigidez de nuca o no. Bueno, toda cefalea que aparezca después de los 50 años es raro de que sea una migraña, ¿no? Ahí hay que pensar que puede haber una alteración intracraniana. También puede ser a veces dolores provenientes de la columna cervical por artrosis que después tenga un poco de dolor occipital, ¿no? Una situación bastante frecuente. Pero todo paciente de más de 50 años también amerita ser estudiado. Porque no es la edad típica de que aparezca ni una migraña ni una cefalea tensional, salvo que sea un paciente que la haya tenido siempre ese dolor, ¿no? Bueno, es muy importante los signos vitales. Es importante saber si está hipertenso, el nivel de hipertensión arterial que tiene, si tiene fiebre, ya ahí que están pensando, todo paciente con cefalea y fiebre tienen que descartar una infección en el sistema nervioso central. Ya ahí también amerita el paciente ser internado y estudiado. El examen general, el examen físico general, hasta la inspección de la piel, porque bueno, en este caso si hay fiebre sobre todo, ustedes que tienen que buscar, por ejemplo, si piensan en una meningitis, la aparición de petechia, de alguna erupción en la piel, que les puede hacer pensar de que están ante una meningococcemia o a veces también infecciones virales también las pueden dar. Pero tienen que hacer también mucho hincapié en el examen cardíaco, pero el examen general físico y neurológico en especial. Bueno, acá hay algunos dentro de los signos de alarma, les puse algunos. Fiebre, ¿no? Siempre tomen la temperatura o pregunten si ha tenido fiebre. Cefalea y fiebre. Cefalea e hipertensión severa. Cefalea y alguna alteración en el estado mental, una tendencia a la somnolencia o una confusión, es decir, que no sea el estado mental habitual del paciente. Cefalea y signos meningios. Cefalea y edema de papila, el edema de papila clásico de hipertensión endocraniana, y cualquier signo neurológico focal que encuentren. Entonces, con lo que hablamos del interrogatorio y con lo que encontramos en el examen físico, si encuentran alguna de estas cosas, ustedes ya están con
la alerta de que ese paciente debe ser internado y estudiado. Bueno, dentro de las cefaleas agudas con episodio único tenemos la hiperaguda y la hemorragia subaracnoidea. Las que son agudas pero que no son hiperagudas, es decir, que ocurren en horas, que va aumentando en horas o en días, pueden ser las meningitis y las encefalitis. También acá asociado a fiebre y rigidez de nuca. La sinusitis también siempre ténganlo en cuenta, también es un dolor de cabeza que puede ocurrir a la mañana o a mitad de mañana, con dolor al tocar en las regiones maxilares o frontales. Importante diagnosticarlo porque es un lugar que eventualmente si no lo diagnostican está en riesgo el paciente después de hacer complicaciones neurológicas como abscesos cerebrales. Así que ustedes tenganlo en cuenta de que puede ser una causa de cefalea. Bueno, que la infección sea en otro lugar. Pacientes con fiebre, muchas veces todos hemos tenido fiebre, hemos tenido dolores de cabeza. Es decir, también da dolores. Infecciones en otros lugares del macizo craneofacial que puedan llegar a irradiar hacia la cabeza, la otitis, las infecciones dentarias. El glaucoma agudo también da dolor periocular y es otra cosa también a tener en cuenta. Bueno, preguntar si tuvo un traumatismo de cráneo. Esto a veces es difícil en el paciente, el paciente joven o el paciente que ha tenido un gran traumatismo de cráneo, que lo va a recordar o si hubo testigos, pero el paciente de edad que a veces tiene algún deterioro cognitivo, puede haberse caído y olvidado la caída, y a veces la caída puede no ser tan importante porque como hay un cierto grado de atrofia cerebral, o a veces está tomando alguna medicación como la aspirina o un anticoagulante que predispone al sangrado, esto hace que el hematoma subdural que ocurre puede no ser agudo y puede ser subagudo o crónico. Entonces no dar síntomas inmediatamente. Entonces si hay un dolor de cabeza ante una sospecha de que pudo haberse caído el paciente, sobre todo si el paciente es de edad, también amerita hacer una tomografía para descartar el hematoma subdural. Que a veces se puede manifestar con dolor de cabeza y un mayor deterioro del estado mental. Entonces no es tan manifiesto, a veces sí se encuentra una hemiparesia del lado contralateral o una hemihipoestesia del lado contralateral al hematoma subdural, pero otras veces no, y lo que se encuentra es mayor deterioro cognitivo o mayor trastorno a la marcha, que el paciente ya lo tenía, y entonces uno lleva a banalizar el cuadro, ¿no? Después de una punción lumbar podemos tener dolor, que es el dolor por hipotensión del líquido cefalorraquídeo, que ya se los dije. El dolor que es cuando uno está parado y que mejora cuando uno está acostado. Es el dolor que es al revés de la hipertensión endocraniana. Bueno, uno siempre va a tener una primera vez de migraña. A veces se estudia y el paciente en realidad tuvo su primer crisis migrañosa intensa y no tiene nada intracraniano, pero uno hace el estudio porque no tiene antecedente de otra crisis migrañosa. Es su primer crisis, es muy intensa, está con vómito, y entonces uno hace todos los estudios porque no tiene el antecedente de crisis recurrente. A partir de ahí, al saber que no tiene otra patología, las posteriores crisis uno puede saber, no, esta es paciente que generalmente es joven, es un paciente con migraña. Lo mismo que la primera cefalea en racimo, la primera vez que uno tiene que se despierta con ese dolor de cabeza periocular a la noche, no sabe qué es lo que le pasa. Pero bueno, eso después le va a pasar casi todas las noches por semanas o meses, raramente años. Después generalmente no se sabe por qué, cede, a lo mejor por varios años para reaparecer posteriormente la cefalea en racimo. Por eso se habla así, como racimo o periodo de dolor con después periodo de calma, ¿no? Bueno, cuando las cefaleas agudas, pero que con episodios recurrentes.
Las pequeñas hemorragias, no grandes, por malformaciones vasculares. Pueden dar cefaleas intensas recurrentes, a tener en cuenta si siempre es del mismo lugar. Uno a veces estudia esas cefaleas para ver si hay una malformación vascular. La hidrocefalia intermitente, bastante raro cuando hay un tumor pediculado en el tercer ventrículo que tapa la circulación del líquido cefalorraquídeo. El feocromocitoma, que bueno, por las crisis hipertensivas que provoca. Bueno, acá esto es otra cosa, porque la neuralgia del quinto par, eso es un tema como para hablar después de neuralgias. Las cefaleas de racimo y las migrañas también son cefaleas recurrentes con periodos de acalme entre un dolor de cabeza y otro. Las cefaleas subagudas son las del hematoma subdural, la del tumor, que va apareciendo semana o mes y que no sé, todos los días aparece el dolor. El absceso cerebral, que se manifiesta muchas veces como si fuera un tumor cerebral, no siempre da un cuadro infeccioso tan claro, generalmente da febrícula, entonces se manifiesta más como una masa ocupante de espacio, es decir, con cefalea, edema de papila y el déficit neurológico focal, la hidrocefalia, la hipertensión endocraniana benigna y la arteritis de la temporal. ¿Saben lo que es la arteritis de la temporal? ¿Lo han hablado ya? Bueno, es una inflamación de las arterias temporales en donde por células gigantes, si uno hace la anatomía patológica de la biopsia de la arteria temporal, generalmente ocurre en personas mayores de 50 años y el dolor es un dolor en la región temporal que se va haciendo cada vez más permanente, la arteria puede estar indurada y dolorida, hay síntomas generales también en el paciente, como puede ser dolor en la cintura escapular, en la cintura pelviana, fatiga, y uno si hace algún laboratorio puede encontrar que tiene la eritro elevada, bastante, más de 50 o de 75, la proteína C reactiva también elevada, a veces la transaminasa también, y la arteritis de la temporal siempre la nombramos como dolor de cabeza en región temporal en el paciente de más de 50 años porque tiene una complicación que es la vasculitis a nivel de la arteria oftálmica o de las ciliares posteriores, que cuando ocurre esa inflamación a nivel de esas arterias va a producir ceguera y generalmente la ceguera es irreversible. Por eso es importante sospecharlo en un paciente que no tiene dolor de cabeza y que aparece con cefalea en esa localización y una nota que al tocar la región de la arteria temporal le duele o está indurada, sospecharla para evitar la complicación de la arteritis a nivel oftálmico o de ciliar posterior. Porque una vez que ocurre, ya el paciente pierde la visión y puede ser bilateral. Es importante hacer el diagnóstico correcto con la biopsia porque el tratamiento es con corticoides. Cuando uno le da corticoides, el paciente le desaparece el dolor de cabeza, le baja la eritro, mejora el estado general, pero hay que tener en cuenta que es un tratamiento que tiene muchos efectos colaterales, especialmente en los pacientes de edad, así que es importante estar seguro del diagnóstico. Bueno, no tan crónica, yo acá el tumor en realidad lo pondría en subagudo. Si ya es crónico, estamos llegando muy tarde, traten de diagnosticarlo antes. Bueno, lo más probable es que si sea un dolor de años de evolución, de muchos años de evolución, es que no, el paciente tenga una cefalea más bien tensional, a veces asociado a patología psiquiátrica, es decir, el paciente puede estar deprimido o ser muy ansioso, y haber abusado todo ese tiempo de medicación analgésica o de medicación con ergotamina, y entonces se complica y se produce una cefalea crónica diaria que tiene sus
dificultades después para el manejo, para tratar de quitar toda esa medicación que el paciente se acostumbró a tomar todos los días. También están las alteraciones por la articulación temporomaxilar a tener en cuenta, que puede dar dolor que luego irradia a la región temporal, con el bruxismo, que bueno, hay que hacer placas de relajación odontológica, otra cuestión a tener en cuenta como diagnóstico diferencial. Bueno, a los pacientes le hacemos según la causa, pero a todo el laboratorio, las imágenes. Sí, en cuanto al examen oftalmológico lo hacemos los neurólogos en agudo, es decir, lo que tenemos que saber es si tiene edema de papila o no. En eso no es necesario, y es más, está contraindicado dilatar las pupilas, porque uno necesita saber la función pupilar para un montón de evaluaciones, por ejemplo, si hay una alteración en el tercer par. Porque el paciente puede tener una herniación transtentorial. Tenemos que saber si dilata o no la pupila. O sea que por eso tenemos que saber hacer el fondo de ojo sin dilatar la pupila para ver si hay edema de papila o no, que es lo que nos interesa a nosotros como neurólogos. También nos interesa para ver si hay hemorragias subhialoideas que se pueden ver en el caso de hemorragia subaracnoidea. Después si uno quiere ver bien toda la retina en otro tipo de patología, y sí hay que dilatarla, pero no estamos hablando de la cefalea en la guardia, ¿no? Y entonces, según el cuadro clínico, uno después correspondería a hacer la punción lumbar. Pero bueno, es muy distinta la situación, por ejemplo, si uno sospecha meningitis o encefalitis, que si sospecha una hemorragia subaracnoidea o una masa ocupante de espacio. En cuanto a qué hago primero. Si yo vengo con un paciente que tiene en una hora, está desarrollando cefalea, vómitos, está con fiebre, está con rigidez de nuca y no tiene un déficit neurológico focal, ¿qué es lo que hacen? Inmediatamente una punción lumbar, porque de eso va a depender el pronóstico del paciente. Solamente retrasaría una punción lumbar en ese caso si tengo un déficit neurológico focal muy manifiesto que me haga pensar que además de la meningitis tenga un absceso, otra cosa, pero si no, yo ahí hago punción lumbar. E inmediatamente empiezo con la terapéutica. En el caso, por ejemplo, de que yo sospeche porque es cefalea explosiva, ¿no? Y aguda, cuando hablamos de la hemorragia subaracnoidea, ¿ahí qué hago? Un ataque de cráneo sin contraste. Yo ya ahí veo sangre, la sangre se ve inmediatamente, pero inmediatamente la tengo que hacer. Porque si yo ya dejo pasar 2 o 3 días, el paciente se quedó en su casa y no consultó y llamó a una emergencia y le hicieron inyectables nada más, y pasó una semana, yo le hago un ataque de cráneo y ¿van a ver la sangre? No, ya no la van a ver en la tomografía. Y ustedes encuentran que tiene rigidez de nuca y el interrogatorio es el clásico de la hemorragia subaracnoidea. Entonces ahí ustedes ¿qué hacen? Porque no lo van a ver. La segunda es, generalmente el resangrado es mortal, así que no. Si ustedes piensan que por la clínica fue una babeo meningio de sangre y tiene rigidez de nuca porque de la sangre que provoca irritación meningia y no ven nada en la tomografía, ¿cómo confirman que hubo sangre en el líquido cefalorraquídeo? Con una punción lumbar. La punción lumbar, por lo menos 21 días, van a ver el líquido de qué característica. Santocrómico, amarillo, que es por la degradación de la hemoglobina. Entonces, si ya ven un líquido santocrómico, ustedes están seguros que sangró. Y entonces, si sangró, tienen que saber qué sangró. Entonces, ahí, ¿qué tienen que hacer? Una arteriografía, porque tienen que ver todo el árbol vascular a ver qué fue lo que sangró. Y ahí se hace tratamiento. Ya ahí tienen que, bueno, no es cuestión neurológica, sino de los neurocirujanos y de los que hacen terapia endovascular, decidir entre ellos cuál es la mejor terapéutica. Si ponerle un clip al aneurisma o hacer un tratamiento endovascular.
Bueno, y en las imágenes van a poder ver si hay una masa ocupante de espacio como un tumor, si hay un absceso, si hay una hidrocefalia, es decir, cualquier etiolo, si hay un hematoma subdural posterior a un traumatismo del cráneo. Primero ustedes en la urgencia hacen una tomografía y si en la tomografía todavía no logran hacer el diagnóstico, tienen que hacer la resonancia magnética. Siempre en agudo se hace la tomografía porque es mucho más corta y es más disponible. Bueno, acá esto es muy poco de tratamiento. Esto es el tratamiento, lo importante es saber la causa del dolor de cabeza. Si ustedes en realidad no sospechan o sea, no hay ningún síntoma de alarma, no encontraron nada que lo haga sospechar que es una patología endocraniana y piensan, no, esta es una migraña clásica. Y bueno, ahí en la guardia ustedes le van a hacer en general un antiinflamatorio, muchas veces intramuscular, ya sea un diclofenac o le hacen un ketorolac. Como el paciente tiene en general náuseas, porque ha llegado a la guardia, porque ya ha pasado a su casa tomando un analgésico y no lo toleró o no le calmó el dolor de cabeza, se lo hacen junto con un Reliberan y en general le hacen también algún sedante como un diazepam. Y entonces con eso en general cede la crisis de migraña, ¿no? El antiinflamatorio junto con el antiemético junto con el miorrelajante. Tienen que estar muy seguros de que haya ninguna otra patología para ponerle también un corticoide, para no enmascarar otra cosa. Si ustedes están seguros de que no hay otra cosa, eso también ayuda para la crisis migrañosa. Después, es cuestión de una evaluación correcta del paciente, decidir entre si hacer o no tratamientos preventivos. Que dentro de los tratamientos preventivos de la migraña, uno tiene lo que es los beta bloqueantes por un lado, los antiepilépticos por el otro y los antidepresivos como tres grupos. Según los antecedentes del paciente, uno decide cuál de los tres puede ser más beneficioso. Si el paciente a lo mejor hipertenso y no es asmático, le viene muy bien un beta bloqueante. Si el paciente no puede dormir, a lo mejor me viene muy bien la amitriptilina. Hay algunos que aumentan de peso y otros que bajan de peso. Como generalmente son mujeres, hay que tener en cuenta, dentro de los antiepilépticos uno tiene el ácido valproico, muy bueno, pero aumenta de peso y hace caer el pelo, en fin. Entonces si es una chica, también da hirsutismo, uno prefiere no dárselo. Y a lo mejor prefiere darle topiramato, que tiene como efecto indeseable descenso de peso. Bueno, esas son todas cosas que uno va viendo en cada paciente en particular que está enfrente y hace todo un interrogatorio de qué otras patologías tiene y cómo es el paciente para optar dentro de todos los preventivos. Los preventivos no es que van a curar definitivamente la migraña, pero va a hacer que uno deje de abusar de la medicación antiinflamatoria, del Migral, del tetraquín, que uno lo está tomando todos los días, para volver a tener una migraña episódica, a lo mejor una vez por mes o una cada 2 meses, que se trata con el tratamiento sintomático y nada más, hasta que nos llegue la edad postmenopáusica y se nos pase. Ahí ya nos curamos de la migraña. Bueno, preguntas sobre cefalea, porque ahora voy a hablar de epilepsia, ¿no? A ver, háblame un poquito más fuerte que no escucho nada. Sí, no. Si hay hipertensión endocraniana, no hacemos funciones lumbares de rutina. Uno va hace laboratorio, hace una tomografía,
En la tomografía veo si tengo los ventrículos grandes o tengo un tumor, ya hice el diagnóstico. No tengo por qué hacerle la punción lumbar. Mira, en ese caso, en todo caso, se hace si hay una hidrocefalia, una derivación ventrículo-peritoneal. Hay que llamar al neurocirujano y ver en qué lugar está la obstrucción que está provocando la hidrocefalia, si es obstructiva o no. Entonces, ahí no es un tratamiento de una punción lumbar solamente. A lo mejor hay que hacer un tratamiento neuroquirúrgico y ver cuál es la causa que está provocando la hidrocefalia. Pero si yo tengo un déficit neurológico focal o tengo edema de papila y pienso que hay hipertensión endocraniana, no hago la punción lumbar. Sí hago la punción lumbar de entrada cuando tengo todo el cuadro clínico característico de una meningitis, porque ahí si ya pierdo horas por mandarlo a no sé dónde a hacer una tomografía y que no le va a dar nada, cuando vuelve ya estuvo horas sin tratamiento. Y eso le va a llevar a secuelas graves. Bueno, ¿alguna otra preguntita? La hipertensión endocraniana benigna es cuando hay edema de papila y uno no encuentra tumor, le hace un estudio por imagen, una tomografía, una resonancia y es normal. Entonces parece un pseudotumor cerebral, porque tiene cefalea, tiene edema de papila, pero sin tumor y sin hidrocefalia. Y le hace la punción lumbar y tampoco tiene anormalidades en la punción lumbar en cuanto a que no tiene una meningitis crónica ni nada. Simplemente hay un aumento en la presión del líquido cefalorraquídeo. Causas variadas, generalmente son pacientes con sobrepeso, a veces han tomado distintos tipos de medicaciones que pueden predisponer. En ese caso, sí, la punción lumbar puede ser de utilidad y también puede ser de utilidad el control de la vaina. A veces se hacen cirugías de la vaina del nervio óptico para que no comprima el nervio óptico y que no haya pérdida de la visión. Se utiliza también la acetazolamida para tratar de disminuir la secreción de líquido cefalorraquídeo, el diamo, como tratamiento. Pero es como si fuera un pseudotumor porque se pareciera por cefalea y edema de papila, pero todo normal. TAC, resonancia y líquido cefalorraquídeo sin anormalidades, solo un aumento de la presión en el líquido cefalorraquídeo, más de 20 centímetros de agua. ¿Alguna otra pregunta?